¿Ok? ¿Cuánto sería si es 1 a 2K? Ok, la salida va a ser menos 2 voltios. Ya que nadie me contesta, las salidas son menos 2 voltios. Entonces, esto quiero que lo vayan tomando en cuenta porque esta configuración de 3 elementos, de la resistencia de 10 gigas, la fuente dependiente y la fuente de 50 ohms, es tal que nosotros estamos amplificando la entrada a la salida, ¿sí? ¿Y de qué depende esa amplificación? De estas dos resistencias, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Como ustedes ya saben circuitos, entonces ya lo que quiero que hagan es que lo demuestren ustedes. Imagínense que aquí tenemos 5K y aquí tenemos 10K. ¿Cuánto sería la salida si tengo 1 voltio? Bueno, le voy a cambiar de 1 voltio y le voy a cambiar a 2. ¿Cuánto tendría? Pues en este caso, si yo tengo a la entrada 1 voltio y a la salida tendría menos 2 voltios. ¿Sí? Sí me gustaría mucho que ustedes fueran analizando este circuito y en términos de estos 3 parámetros. De hecho, la tarea número 1, la tarea para mañana, va a ser que con esta primera configuración, ustedes van a hacer el modelo matemático, ¿vale? Más, menos, BD. Van a hacer el modelo matemático para obtener la función R1. Aquí va a ser R entrada para poder obtener los valores de salida. Profe, ¿y este circuito de base ya es un amplificador entonces? Yo nunca dije que era un amplificador. Hasta su compañero me dijo, creo que yo sí lo dije que era, pero bueno, yo no quiero que sepan que es un amplificador. Simplemente quiero que saquen el modelo matemático, ¿vale? Pero quiero un modelo matemático reducido, tomando en cuenta que Rin es alrededor de los gigas, Rout entre 50 y 75, A está en el orden de Ks, de cientos de Ks, y BD es el voltaje que hay aquí, ¿vale? Esa es tarea para mañana. Vamos a ver otra configuración. ¿Sí? A ver, se los voy a dejar para que lo copien. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe.
Vamos a hacer otra configuración que a mí me gusta mucho y de hecho esta la uso demasiado en mis diseños. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase anterior. Este es un giga ohm. Aquí le voy a poner un K. 10K. 200K BD y 50 ohms. Ok, quiero que lo vayan simulando en multisim. Hoy tenemos, ¿cuántas horitas? 3 horas, ¿verdad? Sí, 3 horas. Ok, vayan simulando en el multisim. Primero, vamos a ir viendo configuraciones, ¿va?
Ok, yo me voy a meter porque nadie me contesta. Yo creo que me voy a exponer a mí solito. Sale 10.99. Sí, a mí me sale 11.00. 11.00. Muy bien. Ok, ¿y qué diferencia hay con el ejercicio anterior? Movimos la fuente de voltaje. No, no, el ejercicio anterior, que fue este, miren. Cuando teníamos una fuente de entrada de 1 voltio, 1K y 10K. Primero vamos a analizar este, ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo. Voy a crear mi circuito. Tengo aquí mi resistencia. ¿Ya todos los demás ya lo tienen? Sí. ¿Cuánto le puse? 1 giga. Bueno, aquí es 1 giga. Muy bien. Luego, ¿qué más tengo? Aquí tengo una fuente de voltaje. Aquí tengo mi luego tengo aquí de este lado esto y tengo otra resistencia, otro ground aquí. Luego tengo otra resistencia de este lado. Es una fuente de voltaje. Esta aquí así. Y luego tengo otra acá. ¿Vale? Ahí está. Y esta vale 50 ohms, ¿verdad? Aquí vale 1K, aquí valen 10K. Entonces, yo lo que quiero es... Ahí. Ok. Primero voy a hacer esto así. Luego esto aquí así. Luego esto aquí así. ¿Sí voy bien? Sí, Sí, profe. Me encanta este programa cuando hago este tipo de circuitos porque ya está perfecto para aquí. A ver, no me... Ah, sí, ahorita me falta una cosa muy importante. Aquí no es 1, son 200.000 K. Y aquí la fuente es 1 voltio. Ahí está, entonces me da 10.9999. ¿Vale? 10.9999. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos aquí en nuestro circuito, perdón, me faltó aquí la resistencia de 1K. Ok, no hay problema. Ahorita la voy a añadir. Si tenemos aquí un circuito de este lado, aquí, de aquí a acá, voy a tener una resistencia, un voltaje
de 10.999, que es aproximadamente 11 voltios, ¿vale? Voy a poner mi resistencia para poder observar este efecto. No, es aquí. Voy a quitar esto, lo voy a parar. Bueno, da igual si la pongo o no, porque pues esta resistencia está flotando. ¿Vale? Aquí, ¿cuánto le había puesto de resistencia? Un K. Un K. Un K, ahí está. ¿Sí? Pero yo tengo 10.999 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora quiero que saquen la resistencia de Thevenin. Yo para sacar la resistencia de Thevenin van a ser 10.999 voltios. Y voy a sacar mi corriente en corto. La corriente en corto la voy a dejar aquí. Y voy a medir mi corriente en corto de este lado. Y le doy play. Fíjense que aquí tengo 10.99 miliamperes. Quiere decir que tengo un K como resistencia de impedancia de salida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a mover esa resistencia de un K y ya no le vamos a poner un K. Le vamos a poner, ¿qué les parece? 10K. ¿Sí? Y voy a sacar mi resistencia de Thevenin. Voy a tener 10.999 partido por 1.0999 por el a la menos 3. Y observen que la resistencia de Thevenin de todo mi sistema es 10K. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Lo están observando? Ahora, yo lo que voy a hacer ahora en este momento es de que voy a detener mi circuito. ¿Y qué creen, chicos? Voy a eliminar mi resistencia de 1K, pero lo que voy a hacer es de que voy a quitarla, pero voy a medir los mismos parámetros, voltaje de salida y corriente. Ok, perdón. Elimino este cable. Primero voy a medir el voltaje de salida, que es 10.9999 partido por, ahora sí, lo detengo y voy a alambrar mi salida para calcular la corriente en corto. Y voy a tener que son 4 kiloamperes. Por lo tanto, mi impedancia de todo el sistema son 2.75 miliohms. O sea, es una impedancia muy baja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, vamos a ver las diferencias entre un circuito y otro. Lo voy a poner así. Voy a poner el otro que está de este lado.
Ok. A ver, ¿qué diferencias ven? ¿Hola? ¿Dónde está la fuente de voltaje? Híjole, no te escuché. ¿Otra vez? La posición de la fuente de voltaje. Muy bien. Fíjense muy bien que tenemos la posición de la fuente de voltaje. Tenemos 1 giga más menos VD. Tenemos la fuente dependiente con AVD y la fuente de salida. Esto es lo mismo, no cambia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser de que en el lado positivo de 1 giga, en la parte superior, está conectada la fuente de voltaje y en esta parte la tierra. ¿Vale? Pero en caso contrario, también en este lado de la resistencia está conectada a tierra y aquí a la fuente de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las principales diferencias. Claro, otra diferencia que quiero comentarles, damas y caballeros, es de que aquí la resistencia de todo nuestro sistema, es decir, si cada uno de estos elementos es una caja negra, la resistencia de Thevenin va a ser equivalente, esta es mi resistencia de salida, no le voy a poner de salida, sino si ustedes me permiten, le voy a poner resistencia externa. La resistencia externa, la resistencia de Thevenin va a ser igual a mi resistencia externa. ¿Vale? Como pueden observar, en este primero, que fue el que vimos, cuando tenemos un valor de entrada, creo que vale la pena que vuelva a ponerlo. Déjenme ver si se puede. No se puede. Sin embargo, ¿cómo lo puedo hacer? A ver, permítanme. Voy a ver si le puedo poner aquí unas etiquetitas para escribir sobre ello. Perfecto. Miren, esta es la magia del internet, del PowerPoint. Listo. Ya, puedo escribir. Si nosotros tenemos, en este caso, en la parte inferior, tenemos aquí 1K y aquí tenemos 10K y también tenemos 1 voltio. Aquí a la salida voy a tener menos 9.999 volts, que es aproximadamente menos 10 voltios. Pero en caso contrario, cuando tenemos la configuración superior, aquí vamos a obtener menos 10.999 voltios, que es aproximadamente menos 11 volts. Simplemente por cambiar la fuente ya nos está variando un factor de 1 de una unidad. Vean, observen, ¿sí? Pero la coincidencia de ambas configuraciones es de que la resistencia de Thevenin de todo el sistema va a ser igual a la resistencia externa, que pongamos en el sistema. Damas y caballeros, no lo quería mencionar así, yo creo que me adelanté de la desesperación la vez pasada, pero esto, damas y caballeros, esto es un amplificador operacional. ¿Por qué amplifica? Ay, perdón, aquí sí la regué, perdón, discúlpenme ustedes. Aquí no es negativo, aquí es positivo, ¿vale? Es la única diferencia, discúlpenme, no los quiero confundir. Aquí es positivo en la configuración superior y aquí es negativo.
Ambos son amplificadores operacionales. La configuración interna o el modelo interno de un amplificador operacional viene dado por una resistencia de entrada más menos BD más menos BD y R entrada, una fuente dependiente más menos ABD y una resistencia de salida que es R0. Permítanme, caballeros, damas, permítanme un momento. Bien, si quieren ir apuntando. Listo, ya estoy con ustedes. Perdón por la interrupción. Entonces, un amplificador operacional se representa por estos tres parámetros, ¿vale? Ya en la vida real, pues hay otra manera de representar el amplificador operacional, que es a través de un triángulo, ¿vale? Más, menos, aquí está la terminal y esta es la salida. Esto sería B0, aquí está mi B0. Aquí tengo mi voltaje positivo, aquí es voltaje positivo y aquí es voltaje negativo, ¿vale? Esto es un amplificador operacional. Yo ahorita, en el inicio del curso, yo no la voy a ver como triángulos. Yo lo quiero ver de esta manera para que vayan enterándose cómo se hace el análisis de un amplificador operacional en bruto, ¿no? De una manera muy purista a través de estos tres parámetros. ¿Por qué? ¿Por qué les enseño esto? Cuando ustedes están analizando, volvemos al concepto de Thevenin y Norton. Cuando ustedes tienen un sistema con un amplificador operacional, para que se dé la máxima transferencia de energía, la resistencia, la impedancia RTH de este sistema debe de coincidir con la resistencia de Thevenin de la siguiente etapa, ¿vale? En caso de que tengan este amplificador. O sea, la impedancia de Thevenin de la etapa 1 debe de coincidir con la resistencia de Thevenin de la etapa 2. ¿Sí me doy a entender? ¿Para qué? Para que se dé la máxima transferencia de energía. Uno de sus compañeros me preguntó, ¿pero cómo es eso? ¿Ok? Hay que hacer el análisis en potencia. Recuerden que la sumatoria de las potencias absorbidas es igual a la sumatoria de las potencias suministradas. ¿Vale? Entonces, para que se dé esto, se tiene que hacer a través de resistencias de Thevenin. Y una vez que se tengan las resistencias de Thevenin, ustedes deben de determinar la máxima transferencia de energía para que el circuito funcione de manera correcta. ¿Sí? La sumatoria o el análisis de potencias se tiene que hacer ya en términos de resistencias de Thevenin. ¿Para qué? Para que puedan determinar ustedes si hay en cada etapa de su circuito de instrumentación, hay alguna etapa en donde esté consumiendo más o menos potencia. ¿Sí? Todo el sistema, para que funcione un sistema de medición, cada etapa del circuito, por eso es muy difícil hacer un circuito, ¿no? de medición. Tiene que ir perfectamente balanceado
para que ustedes puedan obtener una señal limpia, sin ruidos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces existen capacitancias parásitas. Entonces nosotros, si tenemos bien balanceado el circuito, las capacitancias parásitas debidas a las pistas de los PCBs, debidos a que en el ambiente hay una luz de 60 Hz, amarilla o blanca, debido a los ground loops de los edificios, podemos eliminar esos ruidos a través de capacitores, ya sea cerámicos, de tantalio. A mí me encantan los capacitores de tantalio porque reducen el ruido de una manera maravillosa. De hecho, tuve un profesor, Gustavo Moreno, él me enseñó muchísimo a eliminar el ruido debido a las líneas de PCBs, de los PCBs a través de capacitores de tantalio. Sí, son mucho más caros, pero vale la pena en caso de ser un equipo de instrumentación que se va a aplicar a personas, ¿no? Que lo vamos a utilizar en personas. Ahora, es muy importante también ver la impedancia de carga. Por ejemplo, si ustedes se van a dedicar a la industria, es muy importante, por ejemplo, cuando van a arrancar una línea de transmisión, una línea de ensamblaje, es muy importante ver la carga que va a alimentar su fuente de energía. Por ejemplo, cada motor de la línea de ensamblado tiene una impedancia inductiva, porque son motores, lógicamente. Por ejemplo, esto nos va a permitir, cuando se trata de motores, eso nos va a permitir que la máxima transferencia de energía se dé sin quemar los motores. Por eso es que muchas veces el factor comisión lo que hace es de que nos cobra una tarifa, porque comisión calcula una carga máxima que podemos estar usando en nuestras casas. Refrigerador, lavadoras, estufas, ¿qué más? Microondas, esos consumen mucho, hornos eléctricos, etcétera. Entonces, comisión lo que hace es que calcula el factor de potencia y lo compensa a la entrada de sus medidores con un capacitor. Claro, porque si tenemos equipos de tipo inductivo en nuestra casa, pues lógicamente este los compensa con un capacitor. De hecho, ya les di un concepto muy importante. Si ustedes en un momento dado quieren cambiar la tarifa de la luz de sus recibos de pago de luz, tienen que desarmar el medidor y ahí hay un capacitor que es el factor que compensa toda la carga que ustedes consumen en casa. Pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Hace 8 años, todavía se tenían ese tipo de medidores donde el factor de potencia estaba determinado con un capacitor. Ahora ya no, ya son microcontroladores. Es sumamente difícil. Antes sí, la gente que sabía de Thevenin y Norton en circuitos con fasores, pues cambiaba el factor de capacitancia y ¿qué creen? La luz venía súper baja. Y llegaban los de comisión y decían, pues qué pedo, ¿no? Cambiaban y decían, pues el medidor está correcto, está bien. Se daban de topes los de comisión porque decían, pues es que el medidor está bien, está correcto, no pasa nada. Pero si se cambia el capacitor, se venía la luz muy baja, ¿no? Eso pasaba con los medidores de luz. Incluso no sé si se acuerdan, estaban muy chiquitos todavía. Son de unos discos que giraban y tenían una marca en el disco. Hasta hacía un ruido muy, muy, muy peculiar. Esos tipos de discos o de medidores analógicos tenían ese capacitor. No sé si alguno de ustedes lo siga teniendo en sus casas. Yo ya tengo electrónico. Mis padres tienen electrónico. Bueno, ya casi todos. Hay unos que tienen hasta de pago, ¿no? Con tarjeta. Pero sí. Hasta aquí de todo esto que hemos platicado, ¿tienen alguna duda? Yo tenía duda. En Sí. el concepto de etapa, ¿a qué se refiere con las etapas? Etapa puede ser un amplificador inversor, un amplificador no inversor, un sumador,
un filtro, un rectificador, un sistema pasivo de filtrado, de filtrado analógico, etcétera. Eso me refiero con etapas. De hecho, un capacitor y una resistencia es una etapa porque puede ser un filtro analógico pasa altas o pasa bajas. Eso me refiero con etapas. ¿Sí? O sea, como antes de que se llegue ahí la señal y después. Exactamente, es el elemento, no, es que no me gusta decir el elemento, porque un elemento es una resistencia. Es la configuración electrónica, una etapa es la configuración electrónica que te permite modificar que te permite modificar el valor de entrada en una determinada salida. Eso es. ¿Por qué lo pongo de términos generales? O una entrada a una determinada salida. Porque al decir determinada puede ser rectificar, amplificar, filtrar, modular, demodular, etc. Por eso digo modificar a una determinada salida. Al decir determinada salida, quiero hacerlo en términos generales debido a que al decir determinada, vuelvo a repetir, puede ser amplificar de manera inversa, amplificar de manera no inversa, filtrar, modular, demodular, rectificar, ya dije rectificar varias veces, a mí me gusta mucho rectificar. ¿Qué más? Comparar, es muy importante, comparar también se puede decir, ¿sí? Ok. Etapa, vuelvo a repetir la definición de etapa. Etapa es un modelo eléctrico o electrónico, también puede ser mecánico, puede ser hidráulico, pero en nuestro caso es una configuración electrónica. Al decir configuración, hablo de varios elementos eléctricos que se conectan para poder hacer una configuración electrónica ya determinada, en donde va a modificar la entrada en una determinada salida. ¿Sí? Eso es una etapa. Va, muchas gracias. ¿Sí me di a entender? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y lo de cambiar los capacitores, ya no se puede hacer en la actualidad. Lo que dijo No te- para que cambie el registro de CFI y te cobren menos. ¿De qué tipo de medidor tienes? Ah, creo que ese también es electrónico. Ahí ya no vas a poder, porque ya utiliza un algoritmo matemático para calcular la carga. Ya tienes que meterte al microcontrolador. Antes sí se podía, sobre todo con los medidores analógicos. Y tú decías, ¿cómo me doy cuenta de un medidor analógico digital? El analógico tenía un disco que estaba marcado e incluso hacía un sonidito muy peculiar. Ahí sí podías cambiar ese capacitor. Profe, Y, y el famoso diablito que, o sea, que es, o sea, que yo nunca he visto que pongan uno, pero he escuchado que es un diablito. Ah, nada más, ok, un diablito, ¿qué es un diablito? No puedo creer que les estoy enseñando esto. Esto ya no se puede hacer, antes sí se podía hacer. Lo que pasa es que ustedes tienen en su registro, tienen unos cables, ¿no? Así. Tienen unas terminales en las cuales hay unos fusibles. Así están, ¿no? Este es metal, así está, ¿no? Entonces, ustedes lo que hacían es poner unos fusibles para delimitar la corriente. Y los fusibles entraban hacia presión, tax, tax, aquí, ¿vale? Y aquí venía un alambrito, el cual pasaba una corriente, pero este alambrito soportaba un determinado valor de corriente, ¿vale? Entonces, yo
cuando no había, aquí estaba, ¿no? Son dos. Si la corriente se excedía a la capacidad del alambrito, este alambrito se tronaba. Entonces, para no quedarse sin luz, la gente lo que hacía era de que si no tenía el fusible, aquí voy a poner otros fusibles, o se tronaban los fusibles. De hecho, mis padres tienen unos fusibles de los de antes. De hecho, yo me enseñé a cambiarlos cuando estaba en secundaria porque se quemaban muy rápido. Entonces, yo me enseñé a manipular esto. Aquí estaban las terminales, que son los metales que entran los fusibles. Entonces, yo lo que hacía era de que amarraba, claro, con la luz abajo, yo amarraba un alambre de aquí a acá, amarraba un alambre de aquí a acá y otro de aquí a acá, así. Pero un alambre así vilmente. Esto es un diablito. En lugar de usar fusible, ponía un alambre de cobre de cierto calibre. Ya no me acuerdo qué calibre era. No era muy grueso, no era muy delgado, era un calibre medio. Y claro, ya después que me cacharon me decían que no debía hacer eso. Que es malo y me iba a lastimar. Mentira. Pero Sí. entonces, ¿cuál era? O sea, ¿por qué de esa manera uno hacía que la luz fuera más barata? Porque no te la cortaban, o sea, ¿qué era lo que prevenía en sí? Porque este cable tiene una impedancia. Tenía una impedancia en la cual esta impedancia ya la tenían calculada los de comisión. Y esta impedancia era casi cero. Esta impedancia del cable de cobre estaba en miliohms. Esa es la diferencia. De hecho, el material que se mide creo que estaba en el orden de los 200 ohms aproximadamente. Este cablecito que estaba por acá, que no era un cable, era algo así, que iba así y luego aquí y luego, a ver cómo era. Era así. No, espérame, déjame lo dibujo. Ya no me acuerdo cómo era el cable. No era un cable, era algo así. Haz de cuenta que estaba dividido así. Y esto iba así, mira. Así. Y luego de aquí iba así. Y luego aquí había otro. Y este iba así. Pero claro, todo esto era metal, ¿eh? Y luego aquí estaba este. Y este iba así. Entonces, yo cuando metía este cable o este sistema en el cartucho, estas dos patas, tanto esta como esta, se doblaban. Y aquí quedaba el cartucho del fusible. Este se doblaba hacia un lado y este se doblaba hacia el otro. Quedaban en términos contrarios. Se ponía la tapa y se metía aquí. Pero esa especie de metal tenía una impedancia. Y eso sí es detectable, porque acuérdate que con esa impedancia la corriente cambia. Pero aquí la corriente venía de la calle civilmente, con el diablito, por eso no te cobraban ni engañabas a comisión. Por la ley de Ohm, más que nada. Haz de cuenta que esto sería también, funcionaba como un filtro. Esto, que podía detectarse, mientras que con el diablito no, lo engañabas, y es decir, es como si te colgaras de la luz directo al transformador, más o menos. Eso es lo que quería hacer. Entonces no pasaba por comisión, por el medidor. Hay otra manera de hacerlo. Cuando viene la luz de la calle, aquí está la calle, aquí está tu medidor, y aquí ya entra tu caso. Aquí ya está midiendo. Entonces lo que hacían también, el diablito, es desconectar el medidor y hacer un puente de aquí a acá. Y lo desactivaban, lo cortaban de aquí,
No, creo que cortaban la parte interior. O sea, estaba aquí el medidor, aquí había, cortaban esta parte, aquí venía la corriente, abrían el circuito aquí y de aquí a acá metían el diablito. Pero al hacer esto era muy peligroso porque sí se podía quemar los equipos de tu casa en un pico de potencia que tuviera el transformador. ¿Y el medidor controla esos picos, profe? ¿Mande usted? ¿El medidor controla los picos de potencia? El medidor tiene un rectificador que los atenúa, Mm. porque hay picos de potencia que sí son bastante elevados y sí los atenúa, pero de así directo no. De hecho, fíjense que tengo un compañero que se llama Arturo González. Él me regaló un regulador, bueno, no me regaló, me prestó. Ay, perdón Arturo si llegaras a escuchar esto. Arturo González me prestó un regulador de supresor de picos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que creo que muchos investigadores se les quemaron ¿cómo se llama? Los equipos de laboratorio. Entonces, esto fue debido a que no hay una instalación buena en el edificio, sobre todo en los demás sí, ya en el nuevo ya está perfecta la instalación, pero en el edificio las tierras estaban fatal, de hecho no había tierra, bueno, sí había tierras, pero no sé cómo los tenían conectados. El chiste que muchos investigadores, o sea, hacía este efecto, era como si hubiera hecho un diablito, ¿no? El efecto diablito o este puente. Entonces todos los equipos empezaron a quemar, excepto el mío. El mío no se quemó porque yo, gracias a Arturo, al profesor, al doctor Arturo González, él me prestó un regulador y este regulador tiene un supresor de picos. ¿Qué es un supresor de picos? Son unos pequeños diodos que se ponen en configuraciones de tal manera que cuando pasa la corriente, ¡pum!, la atenúa y no la deja pasar. ¿Sí? Hay unos supresores de picos que a mí me encantan, pero son carísimos, que son con optocopladores, que esos se utilizan mucho en los hospitales para la supresión de picos. De hecho, con optocopladores se hacen varias mediciones también muy bonitas. Pero en fin, ya que les expliqué esto, no lo hagan, por favor. Y si lo hacen, tengan mucho cuidado porque su casa... tengo un vecino. Esta es una anécdota que me pasó, ¿no? Cuando compré mi casa, tengo un vecino de que me empezó a mandar mensajes, ¿no? Que claro, me dijo, oye, ten cuidado, hay un fraude en la casa. Y dije, ¿por qué hay un fraude? Porque toda su instalación eléctrica se quemó. Así, ¡pum!, se quemó. Tenían que abrir pared y cambiar todos los cables. Hay una estandarización para construir casas con un determinado calibre de cable, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y por qué se te quemó tu casa? La casa, pues es una casa que pues no es de lujos, sino es una casa que admite cierto tipo de carga. Pues bueno, ¿qué creen que metió mi vecino? Mi vecino metió estufa eléctrica, metió boiler eléctrico, metió pues todos los equipos eléctricos. Por ejemplo, mi estufa es de gas y yo agradezco que sea de gas, ¿no? Pues él todo es eléctrico. Pero fíjense, boiler eléctrico, estufa eléctrica, hornos eléctricos, microondas, refrigerador, o sea, su consumo de carga fue mucho más que lógicamente necesitaba más energía. Para esto, ¿qué creen que hizo? Como vio que no funcionaba, pues cargó su centro de carga. Pero aquí el problema no fue el centro de carga ni la carga que tenía, fueron los cables que estaban alimentando cada uno de los aparatos. Hay diferentes tipos de calibres. De hecho, yo lo estuve investigando y se los voy a pasar aquí. Voy a abrir una página de internet y son calibres de cable para instalaciones eléctricas. Aquí están los calibres de cables.
Déjenme ver si hay alguno. Ah, aquí está. Este es el que estuve viendo. No sé si lo alcanzan a ver. Estos son los cables y aquí viene la sección de por milímetro cuadrado, la cantidad de amperes. Bueno, y la resistencia. Estos sí tienen resistencia. Bueno, fíjense que ha sido tal de que creo que nuestros cables son estos, los segundos. El ABG, el 12 de 4 milímetros, y bueno, acepta un cierto tipo de carga. Pero mi vecino requería el cable número 4, que eso ya son para instalaciones eléctricas más grandes. ¿Y qué creen? Pues fue tal el consumo del amperaje de su casa que se tronó toda la instalación eléctrica. No fue ni porque haya cambiado el centro de carga ni por la carga, fue la instalación que no estaba preparada para tal amperaje. Lógicamente que pues gastó mucho dinero porque tuvieron que abrir todas las paredes y meter un nuevo cable, ¿no? En caso, claro, mi casa, que es su casa, está diseñada de tal manera que, pues sí, hay un cierto, una cantidad máxima de amperaje, está controlada por un centro de carga y por unos reguladores que tengo, que son centros de carga secundarios, pero sí, mi instalación no está para poner todo eléctrico. Por eso es que tengo central de gas, tengo estufa de gas, boiler de gas, todo eso, ¿no? Y muchas veces yo lo que hago es de que si en un momento dado necesito reducir costos de luz, una de las soluciones que también he visto es generar energía eléctrica, como a través de paneles solares. ¿Sí? Por eso es de que muchas de las veces para hacer un edificio se tiene que estimar la cantidad de carga que se va a usar. Para decir, necesitamos determinado centro de carga, tipo de cable y centros de carga secundarios, ¿vale? Para que no causemos esos problemas. En un hospital es muy importante ver eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tomar en cuenta de que se conectan varios aparatos. Y, por ejemplo, no sé si han ido a la Aranda de la Parra, pero cuando entran por el estacionamiento, tienen diferentes líneas de consumo. Está CFE, están cables de Telcel, Telmex, etcétera. Pero sobre todo, fíjense, los de CFE tienen diferentes centros de carga, porque cada centro de carga controla una zona del edificio. ¿Sí? No sé si hay alguna duda de lo que les acabo de platicar. No, ninguna. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Así de que no vayan a estar de manchados y no vayan a hacer un puente, ¿vale? ¿Por qué lo digo? No tanto porque van a tener la luz gratis, porque se van a quemar sus casas. Yo me enseñé a cambiar los fusibles cuando estaba en secundaria. Yo empecé a meterme en ese mundo porque no tenía internet, no había nada, y entonces me enseñé ahí. De hecho, tengo un tío que trabaja en comisión y aquí ya me llamó la atención la impedancia eléctrica porque él podía meter sus dedos y hacer corto con sus dedos en la instalación, pero mi tío pues tenía un sobrepeso importante y cuando los metía yo casi me moría, ¿no? Entonces era ese tipo de situaciones, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy aprendimos dos cosas importantes: a no meterse con la instalación eléctrica. Número uno, que tengan mucho respeto por la luz si no la conocen. No le tengan miedo, hay que entenderla nada más. Pero lo que hemos visto hoy es dos tipos de amplificadores con amplificadores operacionales, analizándolos con base en sus parámetros internos. Lo que vimos es de que cómo es lo que cambia cuando cambiamos la fuente y la referencia de un amplificador a otro. Uno nos los da negativo y el otro nos los da positivo con una unidad más. Pues a damas y caballeros, se le conoce como amplificador inversor. Y a se le conoce como amplificador no inversor. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ya lo que hicimos fue calcular la resistencia de Thevenin. A ver, quiero una conclusión que me den qué pasa con la resistencia de Thevenin en ambos amplificadores. Es del mismo valor. A ver, un poquito más específica la respuesta, please. Es del mismo valor la resistencia externa del circuito. Muy bien, entonces ya saben cómo acoplarlos y manipular la resistencia de Thevenin de una etapa, ya sea de un amplificador no inversor o inversor, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si quito la resistencia externa? ¿Cuál sería la impedancia de Thevenin? ¿Cero? No cero, no es cero, pero ¿cuánto, en qué orden estaría? En miles. En el orden de miliohms, ¿vale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a seguir analizando otra configuración con los parámetros internos. ¿Les parece bien? Ok, primero quiero impedancia de Thevenin en este punto con y sin la resistencia de externa y quiero que me digan el valor de B0, ¿vale? Todas estas resistencias son de 1K, miren. 1K, 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 1 giga, 50 ohms, ¿vale? Adelante. Profe, ¿el de arriba es 50 o es 5D?
Ay, perdón, discúlpame. Es 50 ohmios. Ahí está. Perdón. ¿Qué dijo que teníamos que encontrar, profe? Resistencia de Thevenin con y sin la resistencia externa y el valor de B0. Ok. Ahorita no necesito que lo hagan de manera matemática, solo quiero que lo hagan en el multisim, ¿vale? Ok. Ok. Profe, el B0 es respecto a la Tierra, ¿verdad? Sí, mira, aquí no te va a dar absolutamente nada en el multisim porque aquí la corriente es cero. Entonces, manéjalo en este punto el B0. Aquí, Ah, ok. ¿vale? En este punto. Eso es lo único que no distingue el multisim de la vida real. Tú en la vida real, si pones aquí la resistencia y lo mides de aquí a tierra, sí te da el valor y el voltaje, porque esto lo considera un cable, pero el multisim no. Ah, ok. Sí, ayer no pude comprobarlo en multisim. No, el multisim no funciona. El multisim es lo único que no acepta. Profesor, y en ese caso del voltaje del E sub 0, la terminal positiva está ahí y la terminal negativa en cualquiera de las tres fuentes de voltaje que están hasta abajo. Sí, puede ser cero, puede ser aquí, puede ser en alguna de estas o puede ser acá mismo también, donde quieras, porque todas las tierras se comunican igual. Ok. A mí me salió un voltaje de menos 2.99. Muy bien. Menos 2. Así es. Eso es correcto. Eso es muy correcto. Menos 2.99. Si aquí te da un voltaje de salida de menos 2.99, esto es aproximadamente igual a ¿qué? Entonces, ¿qué está haciendo con esto? 1, 2, 3. Los está sumando, las entradas, es una sumatoria B0, es igual a una sumatoria de todas las entradas, pero las invierte. Entonces, esto es un sumador inversor. ¿Sí? Ahora calculen la resistencia de Thevenin con y sin la resistencia externa. ¿Es de un mili, profe?
¿Mande usted? 1 mili. Otra vez, pero dímelo salió. con detalle. A ver, ¿1 mili qué es? O sea, La resistencia de Thevenin, 1 miliohm. ¿con o sin la resistencia externa? Sin. Muy bien, ahora utiliza la resistencia externa. Me salió un K. Fíjate, entonces, ¿cuál sería tu resistencia de Thevenin? Pues sería igual a la que llamo resistencia externa. Ahí donde tiene la flecha. Muy bien. Ok. Muy bien, perfecto. ¿Todos les salió lo mismo? Yo estoy terminando el circuito apenas. Yo me espero, yo me espero. Sí, me dio lo mismo. ¿Sí? A ver, otra vez. ¿Qué fue lo que te dio? ¿Cuál fue la resistencia de Thevenin sin la resistencia externa? Sin la resistencia fue 1 millón. Excelente, ¿qué quiere decir eso? Hola. Que como la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia externa y aquí no la tenemos, por eso tiene el rango de los milis casi cero. Perdón, se escuchó entrecortado. ¿Me podrías volver a decir, porfis? Decía que como la resistencia de Thevenin era igual a la resistencia externa y en este caso no la tenemos, el rango es entre los milis, así ya casi cero. El rango es de 2 milis, pero ¿cuánto te da, o sea, ya en el multisim? ¿1 mili o 2 milis?
En el multiciencia la resistencia me dio 1. 1 mili, ¿no? ¿O te dio más? No, 1. 1, perfecto. Te dio 1 mili. Muy bien, muy bien. Entonces, si te dio 1 mili, quiere decir que pues estamos bien, ¿no? Quiere decir que la resistencia es muy bajita. Perfecto. ¿Por qué da 1 mili? 1 millón. ¿Mande usted? Sí, por qué da 1 millón, profe? Aquí sí tienes que hacer la operación de la resistencia de Thevenin, ¿eh? A ver, te da 1 millón porque influye en gran medida la resistencia de entrada que está en el orden de gigas. Este mili también se ve afectado por el factor de amplificación de la fuente dependiente de voltaje. Porque ya cuando, si tu a la pregunta que me hiciste, ¿por qué da 1 mili? Pues da 1 mili debido a que cuando haces la resistencia o estimas la resistencia de Thevenin, ya cuando lo empiezas a estimar, te vas a dar cuenta de que la resistencia de entrada, más aparte el factor de amplificación, empieza a eliminar todas las resistencias externas y como son inversas, pues te da un valor muy bajito. Ese es el por qué te da 1 mili, porque se ve afectado por la resistencia de entrada y por la constante de amplificación de la fuente de voltaje dependiente. Por eso es de que la tarea para mañana era esto. Es esto. A ver, es esto. La tarea para mañana solo es esto. Quiero que saquen el voltaje de B0 en términos de los parámetros internos. Oh, y estaría padre no solo B0, qué bueno que me lo dijiste ahorita, sino también la corriente en corto. VOC e ISC para que te des cuenta por qué salen milis. Ok, sí, profe. Es que porque la RTH va a ser igual a VOC entre ISC. Y si lo sacas en términos de los parámetros internos, ahí va a ser una buena tarea porque ahí vas a responder a tu pregunta. Ok, ya entendí. La cosa es que probando en el multisim, este último circuito, la ISC es de 3 miliamperes. Y si el voltaje es de 3 volts, pues la resistencia es de 1K, la resistencia de Thevenin. ¿Pero en qué caso? En el último que hicimos. Pero cuando tienes la resistencia externa. No, nada más hice el cortocircuito de VO a tierra. Ajá, está correcto, te sale 1K, pero ¿le quitaste la resistencia externa? ¿Cuál es la resistencia externa? ¿La de 1 giga? No, la resistencia externa es la de 1K, es esta, mira. Esta es la resistencia externa. No se la quité. Mira, esta es la resistencia externa. Okay. Si tú acá le haces el corto, lógicamente aquí sacas el VOC, sacas la corriente en corto y te va a dar que el cociente de ambos parámetros te va a dar 1K, porque la resistencia de Thevenin depende, bueno, es igual a la resistencia externa, pero si tú se la quitas, te tiene que dar la resistencia de Thevenin en el orden de milivolts. Ok, ya entendí. Sí. Sí, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Hacemos otro ejercicio? Sí, profe. Sí. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio que a mí me gusta mucho. Esta es una manera distinta de enseñar amplificadores, porque sí,
sí hay veces de que se dificulta si empiezo a hacerlo, mejor ya, como ustedes saben, circuitos, ya prefiero mejor que ustedes hagan la demostración. Permítanme, aquí es positivo, aquí va a ir una resistencia de 1K. Ok, aquí ya largué. Aquí, aquí va a ir 1K, 1K, aquí más menos 2 voltios y aquí va a ser 1K, perfecto. Luego aquí va a ser 1K. Cinco voltios, perdón. Ok, quiero que saquen el valor aquí de B0 y saquen la resistencia de Thevenin con y sin la resistencia externa. Profesor, cuando se refiere sin la resistencia externa es sin la resistencia de 1K, ¿verdad? Que queda a la Sí, derecha. esa la llamamos resistencia externa, así es. Me dio 500 microamperes, profe.
Pero a ver, no sé de qué me estás hablando. Sí, A la ver, yo solo resistencia. quiero que me des el valor Ok. de B0 y la resistencia de Thevenin con y sin la resistencia externa. B0 me salió de 3 volts. B0 te salió perfecto, muy bien, ¿sí? Y la resistencia sin la resistencia externa, la resistencia Thevenin es de, bueno, me salió de 500 microamperes. Porque la corriente ICC me sale de 6K. A ver. Fíjate muy bien. ¿Cuánto te dio la resistencia de Thevenin sin la resistencia externa? Ajá, 500 micros. ¿Micros qué? Microohms. Microohms, muy bien. ¿Y con la resistencia externa? 1K. Excelente, muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, si te dio 3 voltios y tenemos 2 voltajes, a esta configuración se le llama configuración restadora, en la cual ustedes están restando en B0 5 voltios menos 2 voltios y B0 te da 3 voltios o en su caso puede darles 2.999 voltios. Profesor, esto es considerando la resistencia externa, ¿verdad? A ver, no entendí la pregunta otra vez. Es considerando la resistencia externa. Sí, considerándola o no. Ah, sí, ¿verdad? Porque no influye. Exacto. Sí, sí. Y bueno, en caso, por ejemplo, de que en realidad tuviéramos las fuentes de voltaje al revés, que la de abajo fuera 5 y la de arriba fuera 2, ¿el voltaje nos quedaría negativo? No lo sé. A ver, hazlo en el multisim. Bueno, yo sí sé la respuesta, pero quiero que tú lo hagas. Y Sí, sí dio platícanos qué es lo que negativo. te da. Sí dio ¿Cuánto te da? negativo. Me da menos 3 voltios con la resistencia. Excelente. Entonces ya lo sabes. Entonces siempre se va a restar la de arriba menos la de abajo. Sí, la de arriba, el valor que ustedes pongan arriba, observen dónde se encuentra. El 5 es positivo y el valor de abajo en el negativo. Entonces sería el de arriba menos el de abajo. Si el de abajo es menor y el de abajo es mayor que el de arriba, pues va a ser negativo, porque es un restador. Hagan la prueba. Profesor, ¿y la resistencia de 1 gigaohm viene siendo como un multiplicador entonces? No, no es un multiplicador. Porque en el ejercicio de la tarea te puso 1 voltio en la parte de abajo, pues si el voltaje era de menos No, 10. no. Eso es lo que quiero que tú lo deduzcas. Eso no es un multiplicador. Bueno, un amplificador. No. A ver, revisa bien el concepto.
Fíjate que BD ahí, es lo que yo quiero que juegues con eso, porque a partir de lo que hagas de la tarea, yo quiero lo que saques la resistencia de Thevenin en términos de los parámetros internos, para que veas cómo es el efecto de la resistencia de entrada, la resistencia de salida y sobre todo el factor de amplificación o la constante de amplificación del voltaje dependiente, ¿sí? Pero no digas de que la resistencia de entrada es un multiplicador. No, Ok. no está multiplicando, o sea, es por eso que quiero que lo deduzcas, Ok. ¿vale? Porque simplemente, si tú me dijeras, oiga, profe, pues realmente está amplificando el voltaje que tiene la resistencia de entrada, la fuente de voltaje dependiente, te diría, sí, eso sí lo está amplificando. Y en un factor de 200K. Eso sí, estoy de acuerdo. No se dice amplificando, pero sí es un factor que te está determinando para la salida. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿De lo que hemos visto hasta ahora? Profe, entonces hemos visto ¿cuántas configuraciones? ¿Tres? A ver, dímelas tú. ¿Cuántas configuraciones hemos visto? Sería configuración restadora, sumador inversor, amplificador inversor y amplificador no inversor. 4. ¿Sí o 4. no? Muy bien, perfecto, sí. Ok. ¿Queda claro? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿No? Creo que no, profe. Damas, caballeros, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, doctor. Sí, profe. Sí, doctor. Ok, si quedó claro, vamos a hacer un ejercicio más difícil.
Vamos a hacer una configuración de este tipo. Y quiero que me digan qué es lo que está sucediendo. Ahí está. ¡Ay! Se me faltaban dos resistencias. Uy, no está, no está. Listo. Adelante, jóvenes. ¿Qué les dio, chavos? Yo sigo haciendo la profe. Ok.
Dijo que con la resistencia exterior y sin ella, ¿verdad? Así es. ¿Cuál sería tu resistencia exterior? La de un K, ¿no? La que va al final. Sí. Bueno, el voltaje que obtengo primero es de menos 244 milivolts. A ver, dame el voltaje de salida. Salida, menos 243.89 milivolts. No puede ser. A mí me dio menos 4.3 milivolts. ¿El voltaje de salida? Sí, ¿Con o sin la resistencia? sin la resistencia. A mí me dio 9.99. Eso es lo que tiene que salir. ¿Positivos o negativos? Positivos. Excelente, buen trabajo. Eso es lo que sale. Ya vi dónde estaba mi error. Y un nodo. Ah, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿quién fue nuestra pequeña dama que hizo eso? ¿Quién es? Porque ahorita solo yo veo mi pantalla, pero no veo quién fue. Fui yo. Ana, o Vero, no sé. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Ana o Vero? Más Vero. Vero. Pero ¿me me puedes conoce como Ani. Ani, ¿puedes por favor sacar tu resistencia de Thevenin con y sin la resistencia externa, porfas? Sí. Con la resistencia me salió de un K. Y ahorita calculo la de eso. Ok. Profe, ¿cuánto les había salido en el voltaje de salida? 9.9. 9.9999. Ok. Positivo, ¿verdad? Sí. Me salió 499.75 micro, sin la resistencia. ¿Micro qué? Microohms. Excelente, felicidades. ¿Quién me preguntó cómo se definía una etapa? ¿Quién fue la que me preguntó? Yo también. Ok, observen que aquí tenemos una etapa. Y aquí tenemos otra etapa. Etapa 2. ¿Alguien me puede decir la definición que dije de etapas, porfis? Dijo que era una configuración electrónica que modifica la entrada en una determinada salida. Es una configuración electrónica, muy bien, es una configuración de diversos elementos, una configuración electrónica de diversos elementos que modifica una entrada a una determinada salida.
Por ejemplo, en la etapa 1, ¿cómo está modificando la entrada a esa salida? Es un inversor en la etapa 1, ¿no? Es un amplificador inversor. ¿Cuánto vale a la salida de la etapa 1? Perdón. ¿Qué valor tiene la salida de la etapa 1? Pueden desconectar este nodo, para Menos saber 10. aquí, menos 10. Entonces, son menos 10 que entran a la segunda etapa. Y si son menos 10 que entran a la segunda etapa, ¿cuál es el valor de salida de la etapa 2? 10 positivos. 10. Excelente. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿esta configuración tiene un nombre como los anteriores? Las dos son configuración amplificadores inversores. Simplemente son amplificadores inversores. Simplemente que la primera tiene una amplificación de 10 y la segunda tiene una amplificación de 1. Pero si los dos juntos no. No, ya son etapas distintas. Ah, ¿Hay dudas, preguntas de lo que hemos visto hasta ahora? Profesor, bueno, ya un poquito fuera de tema, bueno, todavía en tema pues, pero no de lo que explico. ¿Cómo viene siendo una fuente dependiente? O sea, ¿qué componente es? Transistor. Un transistor, pero el transistor, fíjate que me encanta porque no es muy parecido al modelo, pero es aproximado. Pero un transistor, para que funcione, un transistor es una fuente de corriente controlada por un voltaje. O puede ser al revés, una fuente de voltaje controlada por una corriente. Pero en ambos casos se conecta igualito, con una resistencia. Ok, son los que tienen 3 patitas, ¿no? Exacto. Y la amplificación que manejan ya es fija o es variable. Depende de la resistencia. Aquí la amplificación depende de la resistencia que le conectes al transistor. Por ejemplo, si en un momento tú tienes una resistencia de 1K, 200 ohms y todo eso, el factor de amplificación va a estar dado por el valor de la resistencia mediante la ley de Ohm. La amplificación es un poquito, la puedes obtener, pero de una manera, ¿cómo te lo puedo decir? De una manera no directa.
a través del valor de la resistencia que conectes a las patas del amplificador, y a partir de la resistencia que le conectes a las patas del amplificador, ahí pasa la corriente. Entonces el factor de amplificación o el factor de amplificación de la fuente de corriente va a estar dado por la corriente que pasa a través de del transistor. Bueno, a través de la corriente que pasa a través de la resistencia que se conecta al transistor. Dependiendo del valor de la resistencia, es cómo va a cambiar la corriente que entra al transistor, y ahí se te va a dar el factor de amplificación. Y en los diagramas que puso, la resistencia que se conecta es la de 1 gigaohm, ¿no? No, ese no es un transistor. Ah, No, no me confundas cosas. Eso es... Ah, vale. Volviendo a lo que es... Sí, ya te entendí lo que quisiste decir. Sí, aquí en este caso, al igual, si hacemos la analogía con el transistor, en este caso, el factor de amplificación ya está dado por VD, pero VD es el voltaje que se encuentra en la resistencia de 1 giga. sí. Sí, tienes razón en ese caso, sí. Sí, así es. En el caso del transistor, es una fuente de corriente controlada ya sea por un voltaje o una corriente, y en ambos casos controlados por una resistencia. Y en el caso del amplificador operacional, ya tenemos una amplificación de 200K, pero el valor de VD está dado por el voltaje que se encuentra en la resistencia de 1 giga. Entonces, a nivel componente, no es un transistor. La verdad, sí, un amplificador operacional es un conjunto de transistores. Si te fijas en el datasheet de cualquier amplificador, por ejemplo, el TL041 o el TL081, el LM741, al final te ponen el diagrama y es una configuración de puros transistores en cascada. Ok. A ver, déjame ver si encuentro algo aquí para enseñarte cómo es realmente la configuración de un TL081, un LM741. Y es de hecho, a mí en la carrera me pusieron a hacer la función de transferencia de toda esa maraña. Es data sheet, sheet LM741. A ver, datasheet, aquí está. Vamos a ver si lo puedo bajar. Por aquí debe de estar. Antes sí. Ah, aquí está, mira, aquí está. Este es. Ahí está. ¿Lo ves en pantalla? Sí, profe. Ahí está. Son puros amplificadores, son puros transistores y diodos conectados en serie. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uy, hay 16. 17. Toda esta red entonces es la fuente dependiente. Así es la fuente dependiente. Ok, se ve muy complejo. No se ve, es muy complejo.
Ahí está. Bueno. Ok, chicos, entonces vamos a continuar nuestra próxima sesión. ¿Hay alguna duda de lo que explicamos el día de hoy?